8 de la mañana con 39 minutos. Continuamos perdón, con ampliación de noticias. Mabel, retomamos el caso que llegaba a RPP a través del rotafono desde Arequipa, desde el Hospital Goyeneche, una madre desesperada, la señora Gabriela Helguera, porque había dado a luz dos pequeñitos, unos gemelos. Y uno de ellos se encontraba muy mal desde hace 4 días y no había un ventilador. Estaba pidiendo que por favor la ayuden porque un ventilador se necesitaba para que su hijo pudiera seguir sobreviviendo, ¿no? En estos momentos tan difíciles. Hay respuesta, aparece Cristian Ramos, nuestro corresponsal, se encuentra en el Hospital Goyeneche. Cristian, adelante. En directo desde la Ciudad Blanca. Este bebé todavía se debate entre la vida y la muerte por falta de este ventilador mecánico. Hace un momento hemos hablado con Carlos Cuya, gerente de salud, quien se ha comprometido a que el director iba a llegar en aproximadamente media hora, pero todavía seguimos a la espera. Los familiares han indicado que ningún personal médico se ha comunicado con ellos para decirle qué van a hacer con este bebé. Estamos aquí con la abuelita de la señora Braulia, para que nos comente, señora Braulia, hasta el momento no les ha comunicado nada. Nada nos han comunicado. Yo necesito ahorita respuesta. Si me van a ayudar o no me van a ayudar. Eso es lo único que necesitamos. Es una desesperación porque incluso quieren llevarlo a una clínica privada, pero no hay recursos. Claro, no tenemos esa cantidad de 5.000, 6.000 soles. Ministro de Salud. ¿Qué soluciones? No solamente para mis nietos, sino para todos los niños que están sufriendo. Sino que nos digan la verdad. No se puede, o sea, que no den a luz acá. Son gemelos mis nietos. Gracias. Nada. Bueno, es la desesperación. Actualmente el papá y la mamá están dentro del área de neonatología. Ellos están conversando con los médicos y, como había indicado el gerente de salud, Carlos Cuya, se comprometió que el director del Goyeneche venga hasta aquí, pero hasta el momento no se ha personado. Los padres están entrando en desesperación. Recordemos que también a raíz de esta problemática por la falta de incubadoras y equipos médicos, los médicos de este mismo hospital del Goyeneche en noviembre han anunciado que van a realizar una apoyada para comprar un tomógrafo y también incubadoras. Es una problemática que sucede aquí en la Ciudad Blanca. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, vamos a esperar pacientemente a que llegue el director del Hospital Goyeneche para que nos ayude a dar una solución. Nos contaban más temprano que solamente habían 2 ventiladores en este hospital y 4 en el Honorio, pero los 4 ya estaban ocupados, entonces no había más opción. Lo otro era solicitar ayuda a alguna clínica privada, Sí ¿no? lo tenían, pero que era muy caro y no había un acompañamiento del hospital mediante una asistenta social para precisamente gestionar eso. Terrible. Insistimos, ¿cuántas horas está pasando? Ya 2 días el niño que está en esa condición de una infección pulmonar. Vamos a revisar este tema con nuestros siguientes invitados. El doctor Jorge Abel Salinas, que ha sido ministro de Salud, además es pediatra intensivista. Buenos días, bienvenido, doctor. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Mabel. Y bueno, primero mostrar también nuestra preocupación por este caso que grafica, lo dijo muy bien la abuelita, la señora Braulia, el caso de sus nietecitos, pero además de muchos niños más, porque este es un tema, yo no dudo que esto se pueda resolver en los próximos minutos, porque la intervención de un medio de comunicación como RPP, desde luego, es impactante, y de todas formas va a haber solución, no lo dudo, en el transcurso de las siguientes minutos u horas de este caso. Pero creo que así no se maneja la salud pública. No, pues. Esta no es la forma. Yo sí saludo el compromiso de ustedes, definitivo, pero esa no es la forma de solucionar los problemas. Lo hemos dicho ahora más temprano, y siempre que tenemos casos así decimos, qué bueno, también nos sentimos en ese sentido responsables y útiles para dar salida a un caso. Pero y todos los demás casos que no tienen la posibilidad de llegar al rotafono de RPP o hacerse públicos mediante un medio de comunicación, ¿qué pasa? Se mueren los niños. Lamentablemente. Se están muriendo los niños, doctor. Y lamentablemente no podemos hablar de los niños y cuántos niños han muerto. Eso, una muerte es indigno para cualquier peruano. Yo no podría salir a decir que este año tenemos menos muertes que el año pasado. Eso sería bastante... yo no me lo permitiría. Yo creo que es necesario tener un plan inmediato que
podríamos conversarlo en algún momento ante estas contingencias. Y además tenemos que tener un plan de mediano plazo que pueda cambiar nuestro sistema de salud y hacer los servicios de salud mucho más eficientes. ¿Para quién? Precisamente para aquellos ciudadanos que son los más desprotegidos, los que, ya lo escuchamos ahora, no hay suficiente dinero como para irse al sector privado, pero el sistema público no lo respalda como debería ser. Y es increíble porque en los últimos días que hemos estado cubriendo estos temas sobre muertes de bebés prematuros en las unidades de cuidados intensivos de neonatología, tanto en el Hospital Regional de Lambayeque como en el Hospital Honorio Delgado, la ministra de Salud ha responsabilizado a los gobiernos regionales. Estamos con Julio César Castiglioni, que es abogado, experto en legislación administrativa y regional y municipal. Muy buenos días. ¿Cómo está? La responsabilidad de los gobernadores regionales ha quedado al descubierto. No hemos escuchado ni una sola palabra del gobernador Cáceres Yica. El tema va de arriba hacia abajo. El tema va de la responsabilidad de la ministra del sector, del presidente regional y del director del Hospital General. ¿Y por qué? Porque yo he visto en el ejercicio de la profesión procesos que se han seguido, incluso con el cuerpo médico y a la parte administrativa, por la demora en la adquisición de precisamente estos ventiladores entre el comité de selección y el comité de recepción. Pasa más de año y medio y no se hace nada. El dinero está ahí y el gobierno nacional se termina limpiando las manos diciendo la responsabilidad es del gobierno regional porque ya le trasladamos la competencia y el gobierno regional es el que designa al director del hospital. Entonces, no se trata, un proceso de descentralización no es eso, pues. No se trata de que yo te traslado la competencia y te dejo a tu libre albedrío. Se trata de transferir la competencia y la competencia debe ser compartida. Es decir, debe haber una fiscalización permanente y continua del gobierno nacional, porque los gobiernos regionales no son autarquías y como el gobierno nacional no les fiscaliza, lamentablemente los presidentes regionales terminan haciendo lo que mejor les parece, al igual que los directores de los hospitales. Un gobierno central al que parece que le falta norte en el sector salud. 5 ministros en 3 años para sacar la línea, ¿no? De cuál es la prioridad. Alta rotación. Alta rotación. Y lo que ocurre es que si hubiera una política de Estado también en el sector salud, no tendríamos problemas con esa rotación. Lo que ocurre es que llega un nuevo director y llega con un nuevo equipo, cambia técnicos también. Bien lo sabe el doctor Salinas. ¿Cómo funciona eso y cómo debería funcionar? Ciertamente, doctor? yo creo que en el tema de educación y en el tema de salud debería haber un acuerdo tácito de una política de Estado que debería vivir al margen de lo que ocurre con el tema político. Vamos a profundizar sobre eso tras la pausa, 8:47. Regreso aquí en Ampliación de Noticias, conversando con Jorge Abel Salinas, ex ministro de Salud, y con Julio César Castiglioni, experto en administración pública, gobiernos locales, revisando lo que está pasando en nuestros hospitales principalmente. Jorge Abel, estábamos revisando en la pausa esta situación de cuántas máquinas de estas que ahora sabemos son tan necesarias debería tener cada hospital. Y nos decías tú que es la supervisora del sector, su salud, la que debería establecer o debe tener establecido cuánto equipamiento requiere cada hospital y supervisar que lo tenga, vaya. De hecho, cada dirección de hospital y cada dirección regional, y existen estándares de acuerdo al número de nacimientos, uno puede prever un porcentaje de niños que pueden requerir unidad de cuidados intensivos neonatales y de ahí se desprende que cada unidad debe tener un número de ventiladores, de monitores, de incubadores, de equipamiento. Es cierto, la Superintendencia de Salud, a través de un control de calidad y seguridad del paciente, tiene que verificar que los estándares se estén cumpliendo. Es decir, el número de recursos humanos, de equipamiento, digamos, los procedimientos, etcétera. Provoca escalofríos que la segunda ciudad del Perú,
Jorge Abel, si eso pasa en Lima también, provoca escalofríos, imaginarnos lo que ocurre en provincia, Julio César. De pronto tienes tú un estimado de cómo se administran esas cosas por allá. Es que falta una política de Estado. El gobierno nacional debe dedicarse a dictar las grandes políticas. Y en las grandes políticas, incluir a la superintendencia, incluir al gobierno regional, al director general del hospital, y decirle, está bien, te he transferido la competencia, pero tienes que cumplir esto y esto. Eso es lo que no se está haciendo. Hemos transferido las competencias y les hemos dejado a su libre albedrío. O sea, al no haber una fiscalización y no haber un control de lo que tienen que hacer y de lo que debe de haber, en consecuencia termina esta situación poniéndose crítica. Porque finalmente los gobernadores regionales, ¿a quién le rinden cuentas? Claro. Entonces, el gobierno nacional no se trata que ya te entregué la competencia en educación y en salud. ¿Quién les fiscaliza? Claro. Vemos ministros citados por el Congreso. El Congreso no puede interpelar a un gobernador regional. Entonces, el gobierno nacional que dicta la política nacional tiene que ser esta política nacional que tiene que exigirle y hacerle el seguimiento correspondiente. Te he transferido competencia y te he transferido recursos. Muy bien, ¿qué has hecho con eso? Y en esa secuencia de control de la transferencia de la competencia y de los recursos, si no cumplen, en consecuencia, denunciarlos penalmente o en el caso de los directores, removerlos. Ahora, ante la incapacidad demostrada de los diferentes gobiernos regionales para ejecutar y gestionar bien el presupuesto, más sumado a eso los casos de corrupción que hemos visto en los últimos años, ¿no sería mejor que este presupuesto regrese al gobierno central y que se maneje desde el Ministerio de Salud, o usted cree que tampoco es la solución? Yo creo que tampoco es la solución porque volveríamos al centralismo y entonces estaríamos... Yo creo que el tema es compartido. O sea, no se trata... Nos hemos equivocado. O sea, en el sentido de decir, te transferí la competencia y tú lo solucionas. No. Te transferí la competencia, pero los dos vamos a ser responsables de llevar el tema adelante. Tú lo vas a ejecutar. Porque el gobierno nacional no puede estar haciendo esos temas que, por ejemplo, se necesitan en Huancavelica, en Apurímac, en Ayacucho, en los sitios lejanos. Si esos problemas se suscitan en Puno, en sitios lejanos, el gobierno nacional se va a demorar en llegar. Pero si la competencia está en estas zonas, entonces ahí debe haber una rigurosidad en el control y en la fiscalización del gobierno nacional. Doctor Salinas, ¿y eso es fácil de llevar a cabo o se necesita un marco legal o hay vicios dentro del sistema? Sí, definitivamente creo que aquí hay, solamente para terminar la idea, la descentralización no es la gran responsable de esto. Creo que el gobierno nacional dejó de acompañar y de monitorear y que tiene bastantes posibilidades de hacerlo en el tema de la ejecución presupuestal, en el tema de equipamiento. Han ocurrido ahí algunas cosas, alguna dirección, por ejemplo, de infraestructura y equipamiento, que era una dirección general en el ministerio, fue reducida a una dirección ejecutiva, que ya con mucho menor capacidad y potencia y por lo tanto con menos posibilidades de controlar. Es cierto que hay problemas de toda magnitud. Yo creo que el tema es que sí es posible hacerlo, existen varias posibilidades, pero hay que tener pues una política en salud, que es lo que lamentablemente no tenemos. Lo que estamos viendo ahora, y que veremos inclusive en este caso, son parches, son medidas de emergencia para resolver problemas y no encontramos un verdadero plan, un norte donde digamos hacia eso vamos y hacia eso apuntamos todos. No tenemos un verdadero sistema de salud. Lo que nosotros tenemos en el Perú es un conglomerado de financiadores y de prestadores, hospitales por ejemplo, que cada uno depende de su, por ejemplo, algunos dependen del Ministerio de Salud, otros de los gobiernos regionales, otros de las sanidades policiales, otros de las Fuerzas Armadas, otros de las municipalidades, otros de los privados, pero cada uno maneja su presupuesto, por ejemplo, en forma autónoma en lo que cree que les conviene. Sin embargo, existe la necesidad pues, de la rectoría del MINSA. En esos casos existe una ley de fortalecimiento de la rectoría del MINSA de este año, por ejemplo, que falta desarrollarla y que yo insisto en que un primer paso es
modelar la gestión del financiamiento, porque si no gastamos, no financiamos correctamente la salud, vamos a llegar ineficientemente al ciudadano. Y tenemos circunstancias increíbles, como que el hospital sí tiene el presupuesto para comprar esas máquinas, pero no sabemos por qué, mala gestión, evidentemente, no se han comprado. En un caso, pero en el otro, en el Goyeneche, por ejemplo, tenemos la circunstancia de que también faltan equipos, pero no tiene presupuesto. Y los médicos tienen que ser su pollada para comprarme equipos. A ciencia cierta, es cierto que el sector salud necesita más presupuesto. ¿Quién podría decir que no? Pero yo creo que hoy en día lo que necesitamos es más salud con el presupuesto que tenemos. Mejorar la gestión, pues. Así es, Claro. está clarísimo. Entonces, si ahora viéramos, no solamente en el gobierno regional, también lo vemos en el gobierno nacional, la ejecución presupuestal, por ejemplo, en medicamentos e insumos, que es un tema vital, que puede significar la vida o la muerte, no llegamos al 40% de ejecución presupuestal. La gran compra corporativa de medicamentos del 2018, por ejemplo, estamos terminando en 2019 y no se termina. Lo que supone que los medicamentos e insumos llegarán probablemente en el 2020. Sí, entonces ahí nosotros tenemos un problema serio de integrar el sistema de salud que nos permita aplicar las políticas de Estado. Pero entonces, ¿cuáles son esas políticas de Estado? Una sola política del Estado, con la fiscalización del gobierno nacional que permita que los diferentes sectores, el gobierno regional, si están los gobiernos locales, si está la Policía Nacional, si están los policlínicos en forma independiente, a veces funcionan, etcétera. Estos todos deben trabajar en forma mancomunada. El gobierno nacional va a decir, sí lo estamos haciendo, pero los resultados no nos reflejan eso. Entonces, lo que tienen que hacer es que esta es una competencia compartida y el gobierno nacional no se puede excluir. O sea, no puede decir, como escuchamos a la señora ministra, con todo respeto, sí, pero el dinero lo tiene el gobierno regional. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos creando autarquías? ¿Estamos creando estados federales? No, definitivamente es si bien no es responsabilidad exclusiva de este gobierno, es una tarea que venimos arrastrando desde hace muchísimos años, pero sí representa una oportunidad de oro del gobierno de Martín Vizcarra para poder por lo menos cimentar las bases para solucionar. Y si hablamos de reformas, esta es una gran reforma que se debería hacer en nuestro país. La verdad que yo me sumo a ese comentario, Mabel, me parece... Yo creo que, y aquí otra vez con todo el respeto que se merece, que necesariamente tenemos que tener por el presidente Vizcarra, yo creo que en estos viajes que él está haciendo a muchas localidades, más allá de preguntarle a la población sobre el adelanto de elecciones, si están de acuerdo o no, yo creo que hay que visitar hospitales, comisarías, Jorge Abel, no puede ser que tengamos... preguntarle ahí a la población. No yo puede... creo que él va a hacer una lectura interesante y va a poder... Le van a reclamar porque falta, lo sabemos. Pero con esa lectura, yo creo que él va a poder comprometer a todos sus ministros a trabajar en eso. Sí. Y entonces sí vamos a poder decir que está gobernando. Y un puntito nada más. No puede ser que en estas circunstancias de carencia, de deficiencia, de emergencia del sector también, tengamos 2 hospitales que se han construido en los últimos años, uno en Cerro de Pasco y otro aquí en Lima, en Ate, que ya se terminaron de construir, pero por cuestiones administrativas, siempre son fallas, o del gobierno regional de Cerro de Pasco o del Ministerio de Salud acá en Lima, son hospitales de más de 400 millones de soles, no pueden ponerse al servicio de quienes los requieren, los pacientes. Y Jorge Abel, tú sabes que de ese presupuesto, de lo que cuesta un hospital, el 40% son equipos médicos. Y esos equipos, si no se utilizan, no puede activarse la garantía, el mantenimiento, el seguro, y se están arruinando. No puede ser. Ahí lo que hay que hacer es poner a funcionar el hospital, y la discusión se hace en el OCE o en el Poder Judicial, y eso es otro tema. Pero están ahí. Pero que funcione el hospital. 2 elefantes blancos, para ponerle Nadie se quiere comprar el pleito aquí. Sí, así estamos. Bueno, son las 9 de la mañana con 2 minutos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bonito domingo. Lo mismo para ti. Julio César Castiglioni, también con nosotros en Ampliación de Noticias. 9:02, revisamos titulares y volvemos con la segunda hora en Ampliación de Noticias.